¿Cómo les va? Bueno, siendo las 7:30 en punto, como todos los miércoles, comenzamos en esta novena clase de nuestro 11º curso de actualización en imagen cardíaca. La clase de hoy va a ser de secretos en pericardio. Es una clase que ya hemos dado, este tipo de clase como la vamos a dar hoy, ya la hemos dado junto con nuestra invitada de honor, que la va a presentar en segundos nada más la doctora Analía. Mientras tanto, les cuento que esta clase voy a hacer un poco de tiempo mientras van entrando, así la presentamos con un poquito más de gente. Esta clase es una clase que es muy diferente a lo que ustedes habitualmente leen, ya sea en las guías, en los textos, en los libros, en los artículos, o como se da en cualquier lado. Vamos a marcar el espacio pericárdico de un lugar distinto, de un lugar donde hablamos de gradientes, hablamos de presiones, vamos a hablar de un montón de cosas que se explican después a la clínica, pero que fundamentalmente sirven para entender qué es lo que pasa. Porque si no estudiamos siempre taponamiento y constricción como si fueran las dos cosas, y es como sistemático, ¿no? Uno es una cosa, la otra es otra. Y bueno, vamos a tratar de integrar todo. Analía, doctora Analía Gamarra, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Bueno, y la presento a ella, la doctora Graciela Reyes. Yo ya escuché una clase, y así como dice Martín, la verdad que ella habla de cosas que no están en los libros, pero queda tan claro todo lo que explica que es increíble. Bueno, Graciela Reyes es jefa de ultrasonido del Hospital del Cruce, es docente universitaria y además miembro de un montón de sociedades. Así que espero que les guste la clase de ella, porque la verdad que yo ya escuché esta clase y es excelente. Bueno, bien, buenas noches Graciela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación año a año. Para mí es realmente un placer y un orgullo estar acá. Bueno, igualmente, las clases estas que damos con Martina Dúo, las vamos ayornando año a año, así que algunas cosas diferentes van a poder ver.
y bueno, sale el dúo, así que vamos con eso. Vamos a hablar del dúo. Estamos también junto con el doctor Mauro Díaz Renfijo y el doctor Martín Fernández, que hoy está ausente por una cuestión personal, pero que está con nosotros también, que son los coordinadores de este curso junto con Analía. Así que gracias, Mauro, por estar ahí. Vamos a ir leyendo las preguntas y los chat. Veremos si las preguntas van sobre el final, Analía, o van en el medio, como hicimos la clase pasada. Vamos a ver cómo viene la dinámica. Sí. Estamos a 2 minutos de empezar. Mientras tanto, les recordamos que a partir de ahora va a ser todos los miércoles a las 7:30, ya no vamos más 8:15, ya pasó el curso de CISIAC, así que siempre 7:30 de la tarde. El próximo miércoles vamos a tener miocardiopatía hipertrófica también, desde un lado, el lado B de la miocardiopatía hipertrófica. No vamos a hablar de lo que ustedes saben, el grosor, no, esas cosas que ya las saben, no, vamos a ir por otro lado. Así que también les recomiendo el próximo miércoles 7:30. Doctora Reyes, ¿ya quiere poner el PowerPoint mientras tanto? Bueno, y la idea también, Martín, como vos decís, de las miocardiopatías, lo mismo pasa hoy. Tratamos de no decir y de no repetir todo lo que ya habitualmente se leen en las guías, en los libros, que están tan a mano, pero enriquecerla con otras cosas, como dijo Analía, tratamos de que saquen otras cosas de estas reuniones, ¿no? Bien. Analía, ¿cuántos inscritos tenemos en el curso? Ahí está. Tenemos 2.800 inscriptos. Sí. La verdad que muy bien. La semana pasada nos mató el partido River Boca, pero hoy que no hay partido, espero que lo puedan disfrutar. Y lo interesante es que muchos lo ven después por YouTube. ¿Es así? Se puede ver, yo justo estaba por avisarles que ya estoy buscando el link para pasárselos y están todas las clases en ese link que voy a pasar. Más o menos los viernes ponemos todas las clases de la semana, así que van a poder ver las 8 clases restantes. Muy bien. Y el 50% de la gente que está inscripta es de la Argentina y el 50% es de Latinoamérica. Y llegamos de a tener todos gente lados. De todos lados. Ya nos mandaron saludos desde Colombia, desde Uruguay, de toda la Argentina, no solo de Buenos Aires. La verdad que buenísimo. Bueno, entonces un saludo a todos los médicos cardiólogos latinoamericanos que nos están escuchando, que realmente para nosotros no saben el honor que es tenerlos aquí en nuestro curso. Y como saben, ya aquellos que no pueden llegar a tiempo la pueden ver por YouTube luego. Bueno, doctora Reyes, ya pasó unos 5 minutos que damos de inicio y de preámbulo. Bueno, largamos entonces con los secretos del pericardio, y los secretos son los que vamos a ir metiendo, como les dijimos, a medida que vayamos hablando en la charla. Bueno, vamos a ir tocando diferentes tópicos, y esos son nuestros objetivos: ver la anatomía y el desarrollo, la ultraestructura, fisiología, patologías y distintos síndromes pericárdicos desde nuestro enfoque. Primero, siempre definimos, ¿no es cierto?, qué es el pericardio. Todos lo sabemos, que es una envoltura fibroserosa, envuelve el corazón y el origen de los grandes vasos, y su origen es en células mesoteliales del mesocardio dorsal. Sin querer asustar con cada paso de esto, porque sería muy largo, pero básicamente en el desarrollo del pericardio, desde el día 19 que se forma el área cardiogénica hasta el día 28 de la gestación, de que se termina de formar el corazón, evolutivamente, digamos, el pericardio va cubriendo desde que se forman los tubos endocárdicos, ¿sí? Acá se fusionan, y esta línea de guiones viene a representar lo que es el pericardio. ¿Por qué? Porque va siguiendo la evolución. Y a medida que este brote comienza a crecer en forma caudal, esta parte medial, el corazón se va replegando sobre sí mismo hasta que las aurículas toman su posición definitiva, y en ese repliegue y recesos que sigue el pericardio va formando los senos pericárdicos, los recesos o senos,
¿Por qué? Porque vienen de ahí, de ese repliegue. Entonces, ¿qué son? Los dos más importantes a tener en cuenta de estos recesos son el transverso, que es que está aquí entre la aorta, posterior a la aorta y a la pulmonar, y anterior a la vena cava superior, y el seno oblicuo, que está posterior a la aurícula izquierda. Es importante tener en cuenta estos recesos porque es donde primero se empieza a resumar y a juntar el líquido cuando comienza a haber derrame pericárdico, y también para reconocerlo cuando uno hace los estudios de imágenes. En cuanto a las funciones, esto sí que está en todos los libros, que es fijar, proteger, lubricar y evitar distensión aguda del corazón. Acá tenemos unos cortes anatómicos muy lindos que nos demuestran más o menos estas funciones, pero después vamos a ver otras que no están en los libros y que es muy importante que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es como que ahí sí que son los secretos, un montón de funciones que esconde el pericardio y que nadie las tiene en cuenta en definitiva, o muy pocas personas, hay que conocerlas. Bueno, y otras cosas que son la parte anatómica. Y acá vienen unas estructuras que, como vemos, tenemos el espacio pericárdico que está formado externamente por el pericardio parietal y el pericardio visceral. Acá en este dibujito vemos el miocardio, el pericardio adherido a él, que es el visceral. Ahí está la cavidad, pericardio, el espacio pericárdico y el pericardio parietal. Esto que ven en amarillito y en este dibujito que hizo muy lindo Martín, están las células grasas, la grasa pericárdica, demostrada ahí con amarillo. No sé, Martín, si querés agregar algo, porque tenemos varios. Este dibujo es clave. Para poder entender toda la clase tenemos que entender este dibujo, sobre todo, que ven las técnicas de imagen cardíaca, porque muchas técnicas, por ejemplo, lo vamos a ver, ven de grasa a grasa, o sea que hay que divisar bien y evaluar bien dónde está la grasa. Entonces, todo esto que mostró recién Graciela, todo lo amarillo es grasa epicárdica. Si uno dice, ¿qué es el epicardio? Bueno, el epicardio es la grasa que viene después del miocardio directamente, y después de eso viene el pericardio visceral. El pericardio visceral no se ve. No se ve. Recién vimos una foto de un proceso anatómico y uno dice, ¿cuál es el pericardio visceral? No está. ¿Por qué? Porque son células nada más, es una capa de células ciliadas que recubre, es una serosa que recubre esta grasa que estamos mostrando aquí, que viene después de, supongamos que esto sea el ventrículo izquierdo, bueno, esto gris que está acá, lo rojo es sangre, que es la cámara, luego viene la pared, la grasa epicárdica, y por encima de la grasa entonces esta serosa, que recubre todo el espacio pericárdico, incluido recubre el pericardio parietal, que ahí sí lo vemos, porque viste, Grace, que el pericardio parietal es colágeno, son 2 o 3 capas de colágeno con muy poca elastina. Una de las propiedades que vos dijiste... ¿sí? Exacto, ahora lo vamos a hacer en detalle, vamos a ver la ultraestructura. Bien, pasamos entonces, pasemos. Pero lo más importante es, hay grasa después del músculo y grasa después del pericardio parietal. Y a veces hay que buscar esas dos grasas, esas dos capas de grasa para divisar el espacio pericárdico en eco, tomografía o en rezo. Sí. Muy bien, como dijimos que el corazón cuando va, digamos, creciendo en su desarrollo, todo esto, el pericardio, o sea, se va invaginando, forma una cavidad entre el parietal y el visceral, y esa cavidad es virtual prácticamente, con muy poco líquido, 15 a 50 mililitros está estimado, entre la serosa. Y ahí vienen qué funciones tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos funciones que no conocemos? Porque, bueno, no se ha difundido muy bien la ultraestructura serosa
Y estos dibujitos que hice yo, les recomiendo el que le interesa, acá está la cita bibliográfica y es muy interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a entender en profundidad las funciones por la ultraestructura. Y acá vemos que la serosa pericárdica, ¿no es cierto?, está compuesta de diferentes células, si bien uno lo vea en la parietal o en la visceral. Acá, en esta parte superior, tenemos cómo sería la estructura del pericardio parietal y acá en la parte inferior del visceral. Fíjense a simple vista la diferencia tan importante que hay. ¿Por qué? Porque el pericardio visceral, ese que dice Martín, ese que casi ni se ve, el que está pegado al órgano, tiene una estructura muy rica en células que son cuboides, en células que tienen múltiples cilias y que son riquísimas en el sentido de organelas, mitocondrias, secreción mucosa. Y esto se va a ver en su estructura, porque tienen unos cuerpos densos también en su interior, que secretan un material que es símil surfactante. Y eso es lo que disminuye miles de veces el roce entre lo que son el pericardio parietal y el visceral. Acá tenemos que estas células tienen la membrana basal y a las que le llegan abundantes fibras nerviosas, abundantes linfáticos y abundantes vasos sanguíneos. Es decir, cuando uno piensa en la visceral, piensa todo en más, todo es abundante y muy rico. Ahora, cuando uno va a ver lo que es la parietal, esta tiene células más planas, tiene pocas cilias, tiene poca secreción, y la diferencia que hay que tiene unos disrupciones, digamos, muy pequeñas, por supuesto, en la pared, pero que se llaman estomata, estos poros grandes, y que permiten que el espacio pericárdico se comunique con el espacio pleural. ¿Sí? Entonces, que hay una comunicación entre ellos que de manera fisiológica ocurre a través de estas estructuras. Y hay unas estructuras también que se llaman milk spot, que están en la parietal, que según los estudios microscópicos tienen macrófagos, linfocitos y capilares también linfáticos. Y aparentemente, está en estudio todavía, pero aparentemente se infiere que ellos intervienen en la función linfoidea y de defensa, digamos, inmunitaria. Así que bueno, acá como ven, los desmosomas, que son estos rombitos, son los que los unen entre sí a las células y permiten que esta estructura se afirme. Después, como vamos a ver con la inflamación y demás, van a haber alteraciones. Así que el drenaje correcto del pericardio se produce a través de los abundantes vasos linfáticos fundamentalmente y de las venas, ¿no? Bueno. Bárbaro, entonces, el concepto, ¿no? Bueno, primero, el pericardio visceral no lo vemos. No lo vemos macroscópicamente, no lo vemos por eco, no lo vemos por tomografía, no lo vemos por resonancia, sin embargo, cumple una función. Son células que están alineadas, son células un monoestrato ciliado, como una cadena de células, pero cumple una función clave en todo lo que es la lubricación de este espacio pericardio. Clave de la lubricación, el drenaje, la inmunidad, es decir, y el roce, ¿no es cierto? No permiten, digamos, por este material surfactante que tengan roce entre sí, fricción, ¿no? Disminuyen ¿Vos sabés cuántas vueltas a la Tierra da el roce pericárdico que es normal y que 2 vueltas a la Tierra entera, ¿no? Si uno hace el cálculo de cuántos latidos tiene y cuánto recorre el pericardio en el movimiento del corazón, da 2 vueltas enteras a la Tierra. O sea que fíjate la cantidad de lubricación que tiene que hacer esta célula, ¿no? Exactamente, sí, pero bueno, esto se ha estudiado mucho más
el tema del surfactante en los pulmones, en los alvéolos. ¿Quién no sabe que tiene surfactante? Ahora, este material símil surfactante de los pulmones y todas estas funciones, realmente yo no están conociendo, no están descritas muy bien en los libros. Y bueno, todo esto hace a la diástole, vamos a ver después, un ratito, al funcionamiento de la diástole del corazón, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho también con diástole. Exacto. Muy bien, Bueno. entonces el pericardio parietal, que es el que vemos en resonancia, en tomografía y en eco, es el que mide menos de 1 milímetro, que tiene 2 o 3 capas de colágeno fundamentalmente, es el que, y que además, el que sostiene un poco los sarcómeros para que no haya una distensión aguda, porque no se extiende más del 20%, ¿no? ¿Es así esto? Es así, es así. Bien. Entonces es el que contiene todo. Bueno, sigamos. Bueno, los dibujitos son de nuestra autoría, quiero decir. Este es de mi autoría todos. Y los otros, claro, porque si lo van a buscar a esta cita no los van a encontrar. No, todos los dibujitos son de autoría Lombardero Reyes. Vamos, siga. Sí. Bueno, muy bien. Las manifestaciones de la patología pericárdica tenemos que son la pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento y las masas cardíacas. Esto también se ha llamado un síndrome que se ha conocido, digamos, estas manifestaciones como el síndrome post-injuria miocárdica, y así está descrito en algunos papers también. ¿Y por qué se llama, en estas descripciones del síndrome post-injuria miocárdica, dice las implicancias que tiene, ¿no es cierto?, para la salud, porque aumentan las hospitalizaciones, aumenta la morbilidad, aumenta los costos en salud y disminuye la calidad de vida, ¿no es cierto? Es decir, si uno se atrasa, retrasa o equivocan los diagnósticos, todo esto tiene implicancias importantes en la salud. Las causales, como sabemos, son múltiples de injuria al pericardio y tenemos el síndrome postinfarto o de Dressler, conocido también, el síndrome postpericardiectomía, la pericarditis postraumática, microperforaciones que son realizadas con las últimas técnicas de intervención. También hay hemorragias, derrames, factores genéticos y las inmunes. Pero la pericarditis es un síndrome que es clínico, fundamentalmente clínico, y que se basa en un dolor torácico característico que tiene frote, alteraciones en el electrocardiograma y derrame. Esos serían los criterios diagnósticos. Pero siempre nos vamos a ayudar con los criterios diagnósticos, con los hallazgos, ¿no es cierto?, de los otros estudios. Déjenme ver que no puedo pasar la diapo, ¿eh? Sí, estos mientras... Ahí está. Bueno, sí. Listo. Y esto como se vería macroscópicamente un corazón normal, fíjense el brillo, esto que vemos acá, esto brilloso, como dijo Martín, es el pericardio visceral que no se ve, solamente lo que podemos inferir es que está sano, porque brilla, porque está pegadito al órgano y está normal. Y esto que está retraído con la pinza es el pericardio parietal. Pero fíjense la alteración que se produce con la inflamación, se ve muy, muy inyectado, rugoso, engrosado, así que son cambios estructurales, macroscópicos muy importantes, además de los microscópicos ultraestructurales que vamos a ver. Pero fíjese, doctora, que lo que está viendo usted acá es lo que va a ver después en el eco. Entonces, mire cómo se ve la grasa inflamada, la grasa, ahí hay una inflamación de la grasa subepicárdica. Volvemos de vuelta al concepto. ¿Epicardio qué es? Grasa subepicárdica más pericardio visceral. No se puede diferenciar ahí lo que es pericardio visceral de lo que es grasa. Es todo inflamación de lo que rodea el corazón. Y esto acá es lo que vemos en el eco cuando vemos un derrame de pericardio, habitualmente, ¿no? Exacto. Exacto, ahí en la macroscopía vemos que
al no distinguir cuál es el pericardio visceral, lo vemos junto, como una sola estructura con la grasa. Y lo que dice Martín es que eso lo tenemos que interpretar después cuando hacemos los estudios diagnósticos. Y acá está Martín. Acá está Martín, cómo se ve en el eco, lo que vos decís recién. Bueno, miren ustedes cómo se ve el epicardio. El epicardio, entonces, acá ve el músculo cardíaco, como estamos viendo todos, y después del músculo cardíaco, antes del espacio pericárdico, se ve estos cúmulos de grasa y pericardio visceral y todo así por llamarlo, menjunje, por así llamarlo, muy parecido a lo que veíamos recién, ¿no? Así se debería ver si yo abro el corazón aquí. Después vemos el espacio pericárdico y después vemos el pericardio. El pericardio parietal, perdón. Y después del pericardio parietal, la grasa extrapericárdica. Entonces acá vemos grasa subepicárdica, grasa extrapericárdica. En el medio del espacio pericárdico. Se ve la línea del pericardio parietal y por supuesto que, como siempre decimos, no se ve el pericardio visceral, lo que se ve es toda la inflamación del epicardio que adentro, por supuesto, está la serosa visceral, ¿no? Es decir, el dibujito claro, nos muestra lo mismo, ¿no? El dibujito. Claro, cuando se produce inflamación, la misma hiperemia y todos los elementos inflamatorios hacen que se engruese eso y se haga visible. Entonces eso es importante realmente lo que estás diciendo, porque si no, no veríamos siquiera esta línea. Nada. Bien. Próxima. Hay algunos tips que tenemos que tener en cuenta que en las pericarditis, que los episodios aislados son considerados virales o idiopáticos. Tenemos que ver la duración de los síntomas. Los episodios autolimitados que duran 4 a 6 semanas son considerados episodios simples de pericarditis aguda. Ahora, si recurren luego de 4 a 6 semanas, son considerados pericarditis recurrentes. 6 semanas de latencia, si yo tengo se me fue la pericarditis, se me fue. Y durante 6 semanas no tengo absolutamente nada. Y ya había tenido un episodio recurrente, es muy probable que tenga otro episodio de recurrencia, ¿sí? Es decir, esto es lo más importante. A medida que se van repitiendo los episodios de recurrencia, son mucho, pero mucho más frecuentes. Es decir, la primera vez tenemos de un 15 a 30% como complicación frecuente. Pero ya, si tuve uno, hay un 50% de probabilidades que yo vuelva a tener otro. Así que lo mejor es no tener ninguna recurrencia, porque tener una nos asegura que casi que vamos a seguir teniendo más. Bueno, ¿podemos empezar con alguna pregunta? Vamos a la primera pregunta, entonces. Corina, la primera pregunta. Ahí está. La causa más frecuente de pericarditis es la idiopática. ¿Cuál sería la siguiente en frecuencia? Infarto agudo, neoplásica, infecciosa o urémica. Bien, entonces la causa número 1 es la idiopática. ¿Y cuál es la segunda? La segunda causa. Ya empezamos de a poquito. Sí. La segunda causa, entonces, infarto, neoplásica, infecciosa o urémica. Vamos a las respuestas. Infecciosa en un 55%, infarto en 21%, neoplásica 12% y urémica 12%. Contanos cuál es la segunda más frecuente. Bien, no, pero es interesante porque cuando 55%, bueno, la mitad piensa en otras causas. Y la segunda, claro, la infecciosa, la mitad piensa que en otras causas, infarto, neoplásica y urémica. Sin embargo, la segunda causa en importancia es la infecciosa, ¿sí? Porque la primera causa es la idiopática, la segunda es la infecciosa. Y lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro país y en nuestros países de Latinoamérica fundamentalmente, porque uno cuando lee mucha bibliografía de otros países. Y si bien la infecciosa es la segunda causa, acá no tenemos que olvidarnos que de las infecciosas, una de las más frecuentes es la tuberculosis. Y eso en
en bibliografía de otros lugares no está como tan frecuente, ¿sí? Así que es importante ese punto. Muy bien. Bueno, sigamos. Entramos en este hermoso tema que es el taponamiento cardíaco. Y bueno, y el taponamiento cardíaco se va a producir como una de las situaciones agudas o crónicas que hacen, ¿no es cierto?, que se altere la hemodinamia cardíaca. Ahora, ¿es todo o nada? ¿Es un fenómeno todo o nada? ¿Es un fenómeno continuo? Es decir, ¿yo tengo o no tengo taponamiento? Esto es una pregunta que la hemos conversado en otros congresos, digamos, y que ha sido tema de otros congresos, y la realidad es que es un continuum el taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se va de adaptación del pericardio a los diferentes volúmenes, ¿no es cierto? Primero se va a generar el derrame pericárdico. Luego de eso va a ocurrir una etapa de taponamiento, pero un taponamiento que se llama hemodinámico, ¿no es cierto? Es decir, hay una alteración de la hemodinamia que tiene que ver, digamos, con la variación de presiones, como ahora vamos a ver en los dibujos que ponemos de fisiopatología, que va a producir luego un taponamiento que vamos a detectar recién con la ecografía. Y posteriormente que lo detectamos con la ecografía, que el paciente puede estar sin ningún tipo de síntomas graves, recién ahí viene el taponamiento clínico. Y el taponamiento clínico es cuando ya tenemos la urgencia. Estas son las correlaciones que más o menos podemos encontrar en las ecografías. ¿No es cierto que todos sabemos que si tenemos un derrame que está estimado en 10 milímetros, uno cree que estimativamente el volumen pericárdico va a ser de 100 mililitros para un normal de 5 a 10, es decir, 10 veces más, pero si tenemos más de 20 milímetros, son 500 mililitros que se permitieron que se acumulen en esa cavidad. ¿Y cómo puede pasar eso con tanta amplitud y tanta variedad? Bueno, hay fenómenos que lo justifican. Y uno de los más importantes es el tiempo en el cual ese líquido fue acumulado dentro del pericardio. Es decir, si yo tengo una disección aórtica, vamos a ponerle, y rápidamente tengo un volumen de 100 mililitros, de 150 mililitros dentro del pericardio, me tapono inmediatamente. ¿Por qué? Porque no he permitido que el estiramiento de ese pericardio se me adapte o me permita adaptarme a las presiones, y que las presiones y los gradientes intrapericárdicos se vayan adaptando en el tiempo. Entonces aumenta muy rápida la presión y se produce el taponamiento clínico. Ahora, otra situación, hipotiroidismo, tuberculosis, son derrames que se producen a lo largo del tiempo. Podemos tener 500 mililitros antes que se pase ese límite de estiramiento pericárdico y se genere el taponamiento que es clínico. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De que tiene colágeno el pericardio parietal, pero no tiene elastina, entonces tarda en regenerarse para ir adaptándose lentamente. Y acá tenemos este dibujo dinámico para explicar un poco, Martí, todas estas cosas adaptativas, ¿no? Y fisiológicas que se generan. Para acá en esta fisiología, ¿no es cierto?, lo que queremos expresar es que las diferencias de presiones que hay en inspiración y en expiración. Primero, conociendo ya anatómicamente cómo está formado el espacio pericárdico y conociendo que ese espacio tiene una presión negativa, así como también la presión intratorácica es negativa, tenemos que ver el juego de presiones que entre la cámara y
entre la cámara cardíaca, ¿no es cierto?, entre las cavidades derechas y las presiones dentro del pericardio y dentro del tórax. Y para eso es fundamental el concepto de presión transmural. Si yo tengo que la presión transmural es la presión intracardíaca, ¿sí? Intracardíaca 10 menos la presión intrapericárdica, que es negativa y normalmente es alrededor de -2, yo tengo que presión intracardíaca 10 menos la presión intrapericárdica -2, acá es menos por menos es más, así que va a quedar 10 más 2, 12 milímetros de mercurio de presión transmural. Esa presión va a permitir que en la inspiración, cuando se llenan las cavidades derechas, se llenen perfectamente bien. Claro, el tema pasa por entender que el espacio pericárdico, las presiones intrapericárdicas siguen a la presión del tórax. Si el tórax tiene presión en condiciones normales, ¿no? Si el tórax tiene presión negativa, el espacio pericárdico tiene presión negativa. Si el tórax tiene presión positiva, el espacio pericárdico sigue y tiene presión positiva. Ahora, en inspiración. Claro, porque ellos están, como dijimos antes, tienen comunicación entre sí, tanto estructural como anatómica, digamos, ¿no es cierto? Porque están uno pegados al otro. Entonces, si yo tengo que me aumenta en el tórax, va a aumentarme en el pericardio también la presión. Y esto tiene que ver entonces con el gradiente que hay entre el espacio pericárdico y una cámara. Como es un gradiente, es una diferencia de presiones. Y lo interesante de esto es que a mayor gradiente, mejor diástole. Por eso también en inspiración, cuando se llenan las cámaras derechas de sangre, cuando inspiramos, obviamente este gradiente, ¿sí? Esta diferencia, que a mayor gradiente mejor, entonces mejora la diástole del ventrículo derecho, que es el más, digamos, factible de estar beneficiado por este gradiente de presión. Porque el izquierdo, como tiene una pared muy gruesa, es menor comparado con el derecho, ¿no? Obviamente que la masa del ventrículo derecho es mucho menor. Entonces, es mucho más lábil para este tipo de manejo de presiones. Exactamente. Así que bueno, al inspirar se va a llenar correctamente, aumentamos la presión negativa intratorácica, el gradiente, como dice Martín, y se genera la llegada de flujo a las cavidades derechas, fundamentalmente. Mejora la diástole. Buenísimo. Mayor gradiente, mejor diástole. El gradiente transmural. Claro. Bien. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a ver qué pasa cuando empieza a haber derrame. Cuando empieza a haber derrame, en vez de ser -2, en vez de estar negativa la presión intrapericárdica, empieza a positivizarse porque tengo líquido ahí adentro que me genera que la presión aumente. Entonces, ¿qué pasa? La presión transmural, que antes era de 12, me baja. ¿Por qué? Porque si yo sigo teniendo la misma presión en la cámara derecha, 10, normal, pero le agrego aumento de presión en el pericardio, en este caso 6, me va a quedar una presión transmural de 4. Es decir, ese llenado ya no va a ser tan sencillo y fácil, porque tengo que aumentar la presión negativa de alguna manera para poder llenar las cavidades derechas, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a haber problemas. Y ni que hablar cuando tenemos ya un acúmulo de 500 mililitros. ¿Qué sucede? Esto no es bueno, ya no solo por la cantidad que se acumula, sino por lo que decía Martín. Yo si tengo más presión, más gradiente, es mejor, porque lo lleno mejor. Ahora, tengo 0 gradiente, ¿qué pasa? Se para, se para el llenado. No puedo llenar la cámara porque no tengo cómo llenar esa cámara derecha. Y ahí es cuando se producen todos los signos periféricos de aumento de las presiones venosas, porque esa sangre no puede ingresar a las cavidades derechas. Así que es realmente trascendente entender todo esto y después aplicarlo a las patologías, ¿no? Ahora, cuando uno lo interroga con
la primera herramienta que tenemos, que es el Doppler. Y acá en el Doppler lo que vamos a ver son las variabilidades de estos flujos, ¿sí? Y en inspiración, acá no me salió primero la inspiración y después la expiración, así que vamos de atrás para adelante. En la inspiración, en las cavidades derechas vamos a ver que aumentan los flujos y en la expiración disminuyen, ¿no? Variabilidad de los flujos de las derechas. En condiciones normales, esta variabilidad existe, pero es mínima, es imperceptible, porque es mínima. Ahora, en condiciones patológicas, esta variabilidad es exagerada y pasa el 30 o el 40%. ¿Qué pasa con la variabilidad de los flujos en la izquierda? Bueno, se genera acá, ahora vamos a hablar también fisiológicamente de la interdependencia ventricular exagerada que existe en este tipo de patologías. Pero también fisiológicamente en inspiración, como se está llenando las cavidades derechas, en las izquierdas hay menos velocidades del flujo y en expiración sucede lo contrario, se vacían las cavidades derechas y va llegando mucho más flujo a las izquierdas procedente de las venas pulmonares. Entonces, todo esto que es fisiológico está extremadamente exagerado en estas patologías y son muy grandes las variaciones. Lo mismo para hacer diagnóstico en inspiración y expiración para ver los flujos venosos en la cava inferior y en la suprahepática, ¿sí? Estos son los lugares donde vamos a poner el Doppler pulsado y vamos a ver las variabilidades. Y fíjense la variabilidad exagerada que hay en inspiración y en expiración, ¿no es cierto? Bien. Pasemos a la segunda tanda de preguntas. ¿Las tenemos ahí? La pregunta número 3 sería... ¿Cuáles de los siguientes rasgos es característico de la pericarditis crónica? La miopericarditis, los trastornos del ritmo, el derrame pericárdico o el taponamiento cardíaco. Principal rasgo característico de la pericarditis crónica, ¿no? Exacto. ¿No hay una que diga todos son correctas? No. No, porque no son todas correctas. Bien, muy bien. Porque es el principal. Pueden estar todas, pero ahí la pregunta dice el principal. Bien. Me hace acordar a los alumnos de la facultad. Sí. Bueno, esa es la idea, ser un poco alumno. Bueno, vamos a la respuesta. Muy bien, el derrame pericárdico pusieron la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, está bien. El derrame pericárdico es uno de los principales rasgos de la pericarditis crónica y la principal complicación es el taponamiento. Así que está muy bien. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta, que es muy importante también. En la pericarditis, la prueba obligada es la eco. A ver, la tenemos, la cuarta. En la pericarditis, la prueba obligada es la eco. Este estudio puede ser negativo en algún porcentaje. ¿En cuál? ¿En 10%? Vamos a poner hasta el 10, hasta el 20, hasta el 35 o hasta el 40%. A ver qué les parece. ¿Cuándo pedimos la eco? Recuerden que la eco, como vamos a decirlo en la charla, es el primer estudio que se pide por pericarditis. ¿Y cuántos pacientes de guardia externa nos piden urgente eco por pericarditis? Y uno dice, pero no es una urgencia, y va, y nos encontramos con que el eco es absolutamente normal y el diagnóstico es clínico, ¿no? Por electro y por clínica. Exactamente. Y a veces ni por electro, por clínica. Exactamente, y cuando quieras cerramos la votación. ¿Sí? ¿Resultados? Bueno, acá está bien dividido, ¿no es cierto? Lo interesante de esta, miren, 27, 27 y 27, 10, 20 y 35. Bueno, y 40
solo el 20%. Bueno. Yo te digo, yo, sin haber leído nada, sin haber estudiado nada, de mi experiencia personal, te digo el 40%. 40% que voy a ver a una guardia no tiene absolutamente nada y tiene clínica de pericarditis. Muy bien, alumno Martín. Vos por algo sos Martín, Lombardero. es más del 40%, o sea, hasta el 40%. ¿Sí? Fíjense, es enorme el porcentaje. Casi el 50%, el 40% de los estudios pueden ser negativos. Así que, por favor, si el eco es negativo en una pericarditis, no digan que no tiene pericarditis. El eco es negativo. Ahora, le apoyaron el estetoscopio, sintieron el frote. El estetoscopio no se está usando últimamente. Yo les digo por experiencia que se usa cada vez menos. Los diagnósticos están basados cada vez más en el eco, pero realmente es muy importante porque de los signos físicos de la pericarditis, el más importante y específico es el frote. ¿Es el? El frote. Y el que va a estar siempre. Es decir, ¿por qué? Porque si el eco es negativo es porque no hay líquido, no lo vemos, no se separan las hojas, no vemos la inflamación, pero sí el paciente tiene síntomas. ¿Y qué va a tener? Frote, porque no tiene líquido. Entonces esas dos hojas rozan y están inflamadas y hacen ruido. Bueno, Grace, cuando voy a la guardia externa y termino informando, lo que pongo es esto. Nota, pones estudio normal, en nota, a pesar de la ausencia de características típicas de pericarditis por eco, este método no descarta la presencia de pericarditis. Exacto. Sigamos. Otra cosa importante antes de seguir para ver algunos ejemplos, es que en la pericarditis, antes de pasar a otro, cuando uno no puede hacer ese diagnóstico y ve el pericardio hiperrefringente, tampoco hagan diagnóstico por hiperrefringencia pericárdica. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque hay que relacionarlo siempre con la clínica. Si uno tiene mal puestas las ganancias, ¿en cuántas personas normales vemos el pericardio hiperrefringente? Y no tienen nada. En un montón. Entonces, no solamente por eso hay que hacer el diagnóstico. Si tenemos una serie de hallazgos clínicos, electro, frote, fiebre o lo que fuere, más esa hiperrefringencia, decimos que, bueno, esta hiperrefringente puede ser que realmente apoye el diagnóstico, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos de derrame pericárdico para que lo correlacionemos también con lo que dijimos de la fisiología, de la ultraestructura, etc. Y de los tiempos, ¿no es cierto? Y de los tiempos de producción. Este es un derrame, ¿qué les parece? Este derrame es muy importante y tenemos signos acá de que debe tener 500 mililitros fácil, hay que medirlo acá, es seguro que mide más de 20, de hecho los tenía. Fíjense estas estructuras acá como pelos, ¿no es cierto?, que demuestran también cierta cronicidad, porque esto uno lo relaciona con la presencia de fibrina y demás. Y toda la periferia, ¿no es cierto?, del corazón con semejante cantidad de líquido. Y ustedes dicen, ¿para qué un 3D? Y realmente el 3D, si lo tenemos, por ahí nos ayuda. Si no lo tenemos, no pasa absolutamente nada, porque esto es por bidimensional y por Doppler. Ahora, yo como lo tengo, lo hice el 3D. ¿Y qué pasaba acá en este paciente? Le habían puesto un drenaje pequeño, que acá vemos una sombra, pero en el 3D se ve perfectamente, y es esto. Le habían puesto un drenaje muy pequeñito. Como tenía tanta fibrina, se había tapado y el paciente, tenía un derrame pericárdico severo. Acá lo que vemos es que no colapsa en diástole la aurícula derecha todavía, pero tenía alteraciones hemodinámicas ya en el flujo, ¿sí? Este paciente tenía indicaciones de drenaje. Ahora vamos a ver otro paciente que este paciente tiene taponamiento cardíaco, fíjense que tiene signos de lo que nosotros llamamos bamboleo, Swimminghart, y colapso en la aurícula derecha también, pero la causa en un linfoma. Estos son alteraciones también que se generan
en el drenaje del pericardio. ¿Por qué? Porque los linfáticos están muy alterados, su función está alterada y el pericardio no drena, el sistema de drenaje no funciona. Bueno, acá tenemos las variabilidades del flujo tomadas en un montón de latidos y la causa del derrame. Acá podemos ver el anterior, ¿sí? En la imagen anterior. Sí. Fíjense cuando colapsa parcialmente la aurícula derecha, y como vimos antes, colapsa en el momento exacto que la presión intrapericárdica es mayor a la presión de la aurícula derecha. Que eso no ocurre en todo el ciclo cardíaco, porque si ocurre en todo el ciclo cardíaco, este corazón se para. Entonces ocurre claro. ¿en qué momento? Ocurre en el momento exacto que hay menos presión entonces en la aurícula derecha. En el momento y además, fíjate claro. en la imagen superior derecha, cómo colapsa casi todo el ventrículo derecho. Hay un momento que prácticamente no se ve. Porque hay un gradiente inverso. Entonces, lo que hablábamos antes, el gradiente positivo, en este caso el gradiente, en ese momento, en el momento que seguramente es el final de la sístole auricular, o sea, en telediástole ventricular. Al final de la sístole auricular, cuando hay menos presión en la aurícula derecha, hay mucha presión en el espacio pericárdico, el gradiente es inverso, y en ese momento debe ser -3, -5, -4, y ahí colapsa parcialmente la aurícula derecha. Exactamente. Por eso también, como los tiempos de colapso son diferentes en el ventrículo derecho que en la aurícula derecha, en los dos son generalmente al final de la sístole de cada uno, sístole auricular, sístole ventricular o inicio de la diástole ventricular. Entonces tiene el movimiento del tren, ¿no? Ese movimiento de colapso de la aurícula, colapso del ventrículo, colapso de la aurícula, colapso del ventrículo, parcialmente. Que si se pueden ver, van a ver, y ese es el momento exacto donde hay gradiente inverso, o tiende a haber un gradiente inverso entre el pericardio y la cama. Bueno, sigamos, perdón, pero me encanta este tema, los gradientes, me encanta. Y a mí también me gusta mucho, bueno, por eso la damos siempre. Bueno, esta es la de, este caso es un caso de autoinmune. Recuerdan que dijimos como causa de los síndromes pericárdicos también la patología autoinmune de la injuria, ¿no es cierto? Y bueno, una de las principales causas es el lupus. Y que esto no tienen más que creerme, porque si yo a esto le pongo que es de otra etiología, también me pueden creer, pero este es un paciente con lupus, también por esta injuria. Fíjense, la aurícula está bamboleante, pero no alcanza a colapsarse, pero este paciente tenía signos hemodinámicos, ¿no es cierto? Así que ¿para qué nos sirve? Porque lo tenemos que seguir bien de cerca cuando tiene signos hemodinámicos de taponamiento, porque como dijimos es un continuum y cuando ya vemos signos ecocardiográficos de taponamiento, sabemos a priori que el paso que sigue es el clínico. Entonces, según la clínica, y lo tenemos que personalizar bien en ese paciente, es si tiene o no tiene indicaciones de drenaje. En este caso, si esto hubiese sido una patología oncológica, ya no pensamos en si está o no está taponado. La indicación, si tiene antecedentes oncológicos, es el drenaje, ¿sí? Para hacer celularidad, etc. Y en este caso, así son cortitos, porque después un caso clínico completo y muy lindo va a presentar Martín. Este caso, ¿por qué lo pongo acá? Porque es muy, muy importante que tengamos en cuenta que en los postquirúrgicos de cirugía o de revascularización o cirugía cardíaca, lo que fuera, valvulares o lo que sea, postquirúrgicos, no siempre es tan evidente el taponamiento. Y no lo vamos a ver como en los casos anteriores, que lo vemos tan sencillo, que rodea todo el corazón y que es anecoico o que tiene fibrina, etc. Lo que puede suceder es que tenga un hematoma localizado y ese hematoma esté comprimiendo las cavidades. En este caso, el hematoma era visible. ¿Por qué? Porque era anterior
está comprimiendo en forma evidente las cavidades derechas, lo ven ahí, e incluso acá puse el color porque lo que se ve es un gradiente, como si tuviera una estenosis tricuspidia el paciente. Y eso es por compresión extrínseca de las cavidades derechas. Tampoco siempre tenemos tanta suerte para verlo así como así. ¿Por qué? Porque está en posterior. Y si nosotros tenemos signos de taponamiento cardíaco y hemodinámico y no podemos verlo, ahí es una de las pocas indicaciones de ecotransesofágico, para ver si ese hematoma está en posterior y no lo podemos visualizar desde transtorácico, que tantas dificultades dan los pacientes postquirúrgicos con las ventanas, etc. Sí, y una cosa interesante que para los que hacen eco de guardia o los que hacemos todavía eco de guardia de paciente hipotenso que sale de quirófano y empieza, esos pacientes que vuelan bajo y no saben por qué, por ahí no tienen un transesofágico para poner. Bueno, pacientes están respirados, Grace, salen de Sí. GRM. Y en el paciente respirado la vista subcostal. Hemos visto subcostal. Pacientes, taponamiento localizado desde la vista subcostal, mucho más claro que cualquier otra vista porque no hay ventana, muy difícil todo, con los drenajes, todo, y encontrás una ventana subcostal y ves el taponamiento y ves el espacio pericárdico ocupado con algo ecodenso, es un trombo. Y por eso está volando bajo el paciente. Bueno, exactamente. Sigamos. En el postquirúrgico lo primero que hay que pensar, lo que decís de las ventanas es fundamental y yo creo que hay que tenerlo en cuenta para todo tipo de ecografía. No se olviden de hacer todas las ventanas, ¿sí? Porque además cuando después tienen la urgencia ya es mucho más sencillo, digamos, ¿no es cierto?, estar afianzado con la técnica, y no pasarse ningún tipo de patología, haciendo todas las ventanas. Pero en los postquirúrgicos la subsifoidea de primera, sí. Esta es una herida de bala, ahí tenemos una ventana espantosa, porque este era un paciente con von Recklinghausen, pero un caso de pericarditis traumática, herida del pericardio. Ahí tenemos el ingreso, acá se ve la hiperrefringencia de la bala y este video no anduvo, pero este paciente se salvó de pura casualidad. No hizo taponamiento y se operó inmediatamente, pero le vimos la bala alojada en el pericardio. Y este caso a mí me gusta mucho mostrarlo y quiero que los que no lo vieron nunca lo tengan presente. Este paciente tiene hipertensión pulmonar porque lo vemos, ¿no es cierto? Tiene las cavidades derechas bien aumentadas, tiene un movimiento anormal del septum interventricular, pero sabemos si es por la hipertensión pulmonar o el paciente tiene otra cosa. Bueno, este paciente se había deteriorado clínicamente, a pesar de que ya venía con hipertensión pulmonar, se había deteriorado increíblemente de parte clínica, tiene un derrame pericárdico que acá lo vemos en la cara anterior, que no es tan inocente, ¿sí? Y acá lo vemos retroauricular derecho, pero ¿qué sucede? No tiene colapso de las cavidades derechas, pero claro, ¿cómo los va a tener si tiene las cavidades derechas con una presión altísima? Tendríamos que tener una presión intrapericárdica ya directamente demasiado alta, pero no la podemos aumentar tanto como para colapsar las derechas. ¿Y qué signo tenemos que ir a buscar? Ir a ver las cavidades izquierdas. Porque como las derechas superan a las izquierdas, es muy probable que ahí encontremos el signo. Y este paciente tiene ahí retroauricular izquierdo, colapso de la aurícula izquierda. Así que el taponamiento cardíaco en la hipertensión pulmonar severa, tengan mucho cuidado porque hay que diagnosticarlo también. Este paciente fíjense que acá en el eje corto se ve muy bien que este derrame no es leve, era un derrame moderado a severo, que lo había deteriorado drásticamente, así que se le hizo un drenaje de ese derrame, se drenaron 50, 100 mililitros y el paciente mejoró a su estado previo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el tip era ese en este paciente.
Bien, por eso entonces el aumento de presión de cámaras derechas enmascara el taponamiento. Exactamente. Bueno, ¿cómo encaramos el derrame pericárdico moderado y el severo? Si tenemos un taponamiento clínico grave, ya sabemos que eso va a drenaje. El taponamiento clínico leve, si sospechamos que la pericarditis es una pericarditis aguda, idiopática, va a tratamiento médico, como dijimos en los tips, de 4 semanas que dure y demás, gente joven, eso va a tratamiento médico. Si tenemos sospecha de etiología específica, también como lo venimos diciendo, de ya sea cáncer, ya sea algún tipo de patología específica o pericarditis urémica, está indicado el drenaje. Ahora, si el trastorno hemodinámico es difícil de valorar, vamos a ir a ver bien qué pasa con el Doppler y los colapsos y las alteraciones hemodinámicas en el Doppler. Si tiene taponamiento por Doppler, lo vamos a drenar. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es que el paciente tenga taponamiento clínico, se nos ponga ya directamente con clínica de asfixia, digamos, por no poder ingresarle la sangre a las cavidades derechas, ingurgitación yugular, sentado una paciente en ortopnea, y ahí lo tenemos que punzar ya de urgencia. Así que, como sabemos que eso va a suceder, se punza antes. Y si no tiene taponamiento, seguimos con tratamiento médico y lo vamos observando si se termina taponando o no. Lo vamos observando su evolución. Vamos a pericarditis constrictiva. Con la pericarditis constrictiva tenemos las causas que ya, por supuesto, son conocidas, también la idiopática. ¿Por qué va a ser más frecuente la causa idiopática? Porque es la causa más frecuente de pericarditis. Y la complicación más frecuente que tiene la pericarditis es la pericarditis recurrente. Y la pericarditis recurrente lleva a la pericarditis constrictiva. Lo mismo con la tuberculosis. ¿Por qué? Porque de las infecciones la más frecuente es la tuberculosis. Entonces pasa a un lugar bastante importante la TBC acá. Después tenemos la posquirúrgica, la infecciosa, las enfermedades del tejido conectivo y después las misceláneas o de causas múltiples. De todos, la frecuencia, esto está sacado porque de la Mayo Clinic, porque ellos hicieron un seguimiento de pericarditis constrictiva hay que tener 506 pacientes con pericarditis constrictiva, así que es una serie realmente importante. Y 20% eran por pericarditis, 22% eran idiopáticas, 25% por cirugía cardíaca y el resto por otras causas. Pero estas 3 causas ya casi se llevan el 75%, pericarditis recurrente, idiopática o cirugía cardíaca. Y acá volvemos a nuestro dibujito inicial, que el que lo vio y que era normal va a entender un poquito más gráficamente qué es lo que pasa en las pericarditis constrictivas. Hay un proceso de inflamación y de reparación que sucede porque, por ejemplo, el ejemplo que vamos a poner es cuando hay una disrupción. Supónganse una cirugía cardíaca, ¿no es cierto?, en el cual el pericardio fue abordado, se corta por la cirugía, ¿no es cierto?, y existe un proceso agudo de inflamación. ¿Qué genera? Genera que en el pericardio visceral estos orificios generados por el corte empiezan a tener una reacción inmediata de cantidad de fibroblastos que se empiezan a ir desde la membrana basal hacia el espacio celular e intercelular. Muchas células inflamatorias, por la inflamación y vasodilatación, comienzan a todas estas uniones que estaban antes tan estrechas, comienzan a separarse, las células inflamatorias van invadiendo también la membrana basal y esto va generando un círculo con más fibroblastos y más células inflamatorias y se produce un fenómeno que se llama
Endothelial mesenchymal transition en inglés, que es una transición que hay de las células a una forma diferente, que puede ser o de las células planas a las cúbicas, como para ir generando más material de secreción serosa y demás en un intento de reparación, y también hay una transición hacia lo que es de células endoteliales a fibroblastos. Esto es todo en un intento de tapar esas lesiones, pero ¿a costa de qué? De mucha inflamación. Estas manchas o milky spots secretan mucha cantidad de células y solo en 75 minutos, nada más, estos espacios ya están llenos de materiales de inflamación. ¿Qué pasa después? Esa inflamación genera que a posteriori y con la cronificación se vayan uniendo, vaya disminuyendo el espacio entre el pericardio visceral y el parietal, se calcifiquen por cantidad inmensa de materiales de inflamación y fibroblastos y se formen las placas de calcio. Estas estomata también se tapan y bueno, y se genera esa coraza en el corazón que es la pericarditis constrictiva. ¿Y qué va a pasar con la pericarditis constrictiva, Martín? Acá tenemos interdependencia ventricular. Es la clave, ¿no? Entender que cuando los vecinos derechos están mal, van a molestar a los vecinos izquierdos. Y, ¿no? Eso sí, entonces esto es interdependencia. Y aparte desde el punto de vista fisiológico también, ¿no? Ni siquiera cuando están molestos. En el momento que inspiran, obviamente, entonces baja el flujo, baja el gasto cardíaco izquierdo. Esto ya lo sabemos y lo hemos hablado recién. Exacto. Baja el gasto cardíaco. Porque, tiene que ver con el pulso paradojal, ¿no? Sí, exacto. Claro. ¿Por qué? Porque este calcio y esta coraza va a ser una cavidad totalmente inextensible y totalmente disociada de lo que es la presión intratorácica. Entonces, la única forma que tienen los ventrículos de llenarse y de vaciarse es a través de la interdependencia. Se llena el ventrículo derecho, abomba enormemente el septum interventricular al izquierdo y viceversa en expiración. ¿Por qué? Porque acá tenemos la capa de pericardio de constricción, ¿no es cierto? Pero es muy importante destacar, Graciela, que esto no es blanco y negro. Nos hacen estudiar el taponamiento como que es una entidad y la constricción pericárdica es otra entidad. Y no es así. La inmensa mayoría son mixtos porque en realidad lo que existe es una falta de distensibilidad del pericardio cuando está inflamado crónicamente. Entonces, ese derrame pericárdico crónico va a inferir también que haya algo de constricción también. Y es un poco el juego de entender un poco la cosa. Esto no es blanco y negro, no es una cosa o es la otra. Bueno, sigamos. Pero sí, ambos, tanto el taponamiento como la constricción, o ambas cosas, tiene que ver con la interdependencia ventricular. Y es uno de los signos más típicos que vamos a ver. Más característico. Más característico. Y en eco, perdón, en eco y en rezo. Primero eco, después rezo. Los signos de presentación, vamos a tener aumento de la presión venosa yugular, siempre, en un 88% es prácticamente en todos, los pacientes con yugulares ingurgitadas, edemas periféricos, 64%, ¿pero por qué? Porque ahora nos va a resultar muy fácil, sabiendo la fisiología y la fisiopatología, sabemos que están las presiones tan aumentadas, no puede ingresar flujo suficiente a las cavidades derechas, ¿dónde va? Para los espacios venosos. ¿Y dónde están las venas? Las yugulares, lo vamos a ver, y los edemas de miembros inferiores. Lo mismo pasa con la hepatomegalia. Y el NOC pericárdico, porque bueno, si con ese pericardio rígido e inextensible, cuando se genera la diástole, produce ese golpe seco que, bueno, ahora no sé si lo escucharán porque están cada vez más en desuso el estetoscopio, pero nosotros que tenemos nuestra edad lo hemos escuchado en algún momento.
Bueno, el resto, ascitis, Kussmaul y pulso paradójico, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar. Los síntomas, insuficiencia cardíaca en un 67%, por eso está en otro color. Después, dolor precordial, síntomas gastrointestinales, arritmias o enfermedad hepática. Pero cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, tenemos, como vamos a ver, de pensar. Los métodos diagnósticos, ecocardiografía, tomografía computada y resonancia son la tríada de oro, fundamentalmente la ecocardiografía. Acá tenemos cómo, no, por supuesto, lo pueden leer desde acá, desde el JAC, que es muy linda este artículo de 2019, y nos dice que el eco es de primera línea, como ya lo sabemos, tomografía y resonancia es de segunda, pero nos detallan todos los hallazgos de cada método. Es una guía muy linda como para tenerlo, ¿no es cierto? Pero el eco es de primera línea, y ahora vamos a ver en la tomografía y en la resonancia cuáles son los hallazgos. Vamos a ver las preguntas. La pregunta 5. ¿Qué grupo de pacientes con pericarditis constrictiva tiene peor pronóstico? Postcirugía cardíaca, artritis reumatoidea, tuberculosis o radiación. Vamos a ver. Vamos a ver la votación. Derribando mitos. Sí, yo estaba silenciado. Bueno, vamos a ver entonces los resultados. Dale. Bueno, excelente. Excelente, excelente. La radiación es la de peor pronóstico, ¿sí? Así que, bueno, muy bien, contenta. Esta la tenemos más, a la mitad de la audiencia la tenemos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Los hallazgos ecocardiográficos, engrosamiento del pericardio, la pericarditis constrictiva, fíjense acá cómo se ve extremadamente bien, porque encima hace contraste con el derrame pleural, pero fíjense el engrosamiento que tiene el pericardio, incluso se ve prácticamente calcio, y también lo pueden ver contraerse y relajarse, es decir, sístole en la diástole, cómo es como si estuviera dentro de una caja rígida, totalmente rígida, ¿sí? Fíjense ahí. Y las variaciones del flujo, exageradas. Y el septal bounce, que es el movimiento del septum, ese anormal, que es por la interdependencia ventricular exagerada. Además, el movimiento del látigo que estás mostrando vos, el movimiento del látigo que es en mesodiástole, es cuando se igualan las presiones. Cuando se llena el ventrículo derecho, no tiene forma de ir para la pared libre, porque hay una coraza, hay una pared, ladrillo que no lo deja mover. Entonces, en ese momento aumenta rápidamente la presión y se iguala la presión, entonces ahí es cuando molesta rápidamente con ese látigo hacia... Esta es la típica raíz cuadrada que hacía hemodinamia, que claro. Los más viejos sabemos. Ahora, un dato interesante, Grace. Cuando vos tenés variación respiratoria en un paciente que tiene constricción, es porque está transmitiendo presiones, entonces la coraza también debe tener derrame, o hay parte que tiene derrame. No es una coraza absolutamente rígida y total. Cuando vos tenés una coraza total, rígida y absoluta, un casco de calcio alrededor, no transmitís presiones, y entonces lo fisiológico, ni la exacerbación de lo fisiológico se ve. ¿Ves? La onda vitral, inspiración y expiración, igual. Y la tricúpide también. Pero es el extremo, como dijimos antes. Pero los casos extremos son los más raros. Lo más probable es que sea un mix, como siempre. Por supuesto, porque esas reacciones inflamatorias se generan en parches y no son uniformes y al mismo tiempo todo, así que sí, es así. Ese signo que están viendo ahí, no sé si tenés más casos para mostrar, pero ese signo que estás viendo ahí es clave. Y es tan clave que a veces lo desencadenás en inspiración. Entonces al paciente le decís, inspire, no respire, y vas a ver este movimiento. Cuando el caso es dudoso, lo desenmascarás en inspiración.
Sí, y hay que prestarle por eso, conociéndolo, préstenle atención al septum, porque es clave prestarle atención al septum, y es un movimiento realmente típico. Bueno, y acá donde están las flechitas vemos, ¿no es cierto?, el calcio. Estos son dos pacientes diferentes, acá vemos el engrosamiento, por eso lo que decía Martín tal cual, en este caso la constricción no es total, y en este tampoco, pero es mucho mayor que en el otro, ¿no? Bueno, también cuando tenemos dudas se puede pasar el modo M y ese septum que uno ve bamboleante, bueno, puede ver las muescas, los que estamos afianzados con el modo M es de suma utilidad, así que la gente joven que no lo usa, traten de usarlo porque realmente es útil para ciertos casos, se sigue usando, ¿sí? Y la variación respiratoria. Una cosa que es realmente clave para el diagnóstico diferencial, ustedes saben que uno de los diagnósticos diferenciales importantes que tenemos en la pericarditis constrictiva son las restrictivas, ¿sí? Entonces, uno de los signos importantes para tener en cuenta es el eco tisular, el Doppler tisular. Y como dice, como lo expresa este dibujito, lo importante es que lo pongamos en septal. ¿Por qué? Porque si tenemos una constricción, es muy probable que el lateral del anillo esté afectado por el pericardio. Entonces lo vamos a poner en el medial, ¿sí? En el medial, el anillo parte medial. ¿Y qué vamos a ver? Lo normal, ya todos conocemos cómo es el normal, la E, la A. En las miopatías, las velocidades van a ser muy bajitas porque ese miocardio está enfermo, tiene bajas velocidades, el tejido, y lo vamos a ver muy pequeñito. En cambio, en las constricciones lo vamos a ver hipermóvil, el Doppler tisular del anillo medial, ¿sí? Como lo ven acá, lo expresa, ¿ves? Es mucho mayor que en el normal. ¿Por qué? Por el movimiento interventricular exagerado del septum. Así que eso también es muy sencillo. Actualmente lo tienen todos el Doppler tisular, así que es una herramienta que no debemos olvidar para hacer diagnóstico diferencial. Bueno, y acá entramos. ¿Qué vemos en la tomografía, Martín? Sí, antes de ver la tomo, Rodrigo Ovejero nos dice: muchas veces nos olvidamos del rol de una radiografía para evaluar calcificaciones. Obviamente, Rodrigo, hay cosas que uno obvia, ¿no? Y en los casos clínicos que tenemos, por ahí lo vamos a ver. Pero la placa de tórax me muestra calcio alrededor del corazón, el diagnóstico lo hace un chico que sale el residente de primer año. El problema y el desafío que estamos planteando es hacer diagnóstico cuando no hay calcio alrededor del corazón. Cuando hay calcio, la placa lo ve, la tomografía lo ve, y el diagnóstico es bastante sencillo, entre comillas. Pero el paciente que viene con signos derechos durante mucho tiempo, y en mis años de profesión he visto unos cuantos, que van de consultorio en consultorio con signos derechos, ascitis, edema de miembros inferiores, no saben qué tiene, no saben, lo ven como renal, síndrome nefrótico, no saben qué tiene. Claro, no hay calcio en la placa de tórax, no hay calcio en la tomografía, y es una pericarditis, es una constricción pericárdica por pericarditis crónica. Y el desafío nuestro como ecocardiografistas o como imagenólogos del corazón, que nos encanta hacer esto, es descubrir la constricción pericárdica cuando no hay calcio. Y ese les puedo asegurar que junto con la insuficiencia pulmonar severa es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer. Más desafiantes, totalmente. Más desafiantes. Son pacientes que meses andan deambulando por todos los consultorios con signos derechos y nadie piensa en pericardio, porque no tiene calcio. Sí, y no es así. Cuando hay calcio es fácil, es muy sencillo. Sí, vamos. Perdón. Tengo uno que les voy a mostrar después. Sí, esto es lo que yo le decía antes, que hay que buscar la grasa epicárdica, la grasa extrapericárdica, y en tomografía, como la grasa se ve negra, vemos grasa epicárdica, que implica, como le dije antes, esto es el epicardio, ¿no? Implica entonces la grasa subepicárdica más el pericardio visceral, luego el espacio pericárdico y la grasa extraepicárdica.
Entre grasa y grasa, del dibujito, ahí lo que tenemos es el espacio pericárdico. Ahí está, el pericardio parital, el derrame, el coágulo, lo que ustedes quieran está en ese espacio pericárdico. Podés pasar, regresa. Sigamos más rápido con esto. Bien. Acá vemos calcificaciones y demás, ¿no? Como dijo Martín, calcificación en la placa, engrosamiento en la tomo, y también se pueden ver los moldes de calcio, como en este caso, que una gentileza del doctor Obregón, que vemos el molde de calcio terrible que tenía el corazón, ¿no es cierto?, en la tomografía. Bueno, Martín, esto mismo, también. ¿no? Claro, esto es lo mismo, cuando vemos en la secuencia cine por resonancia, lo que tenemos que ver es que la grasa es hiperastringente, y a veces he visto que han confundido, no los que realmente hacen resonancia hace muchos años, pero que creen que esto es derrame. No, hay que buscar fundamentalmente la coronaria, y cuando uno ve la coronaria, eso es grasa. Uno ve la coronaria, eso es grasa. Acá y está ahí la lo vemos coronaria, en cine, ¿no? Sí. Claro. Y en el T2 lo que se ve brillante es el agua, entonces ahí se ve mejor. Bien, sigamos que estamos tarde para los casos. Bueno, esto rápidamente es el caso exacto que acabas de describir de un paciente que venía crónicamente sin diagnóstico, dinea, nadie le había hecho diagnóstico nunca, un paciente con antecedentes de TBC también, además de todos estos factores de riesgo, que venía estudiado también por eso, y resulta que en el eco se le ve esta hiperrefringencia, como aneurisma en el ventrículo derecho. ¿Y qué terminó siendo este paciente? Una pericarditis constrictiva. Hasta acá llegaba la constricción, y esta imagen de aneurisma, que después, por supuesto, se le hizo la tomografía y se lo estudió a raíz del eco que se le hizo, bueno, fue una pericarditis constrictiva. Se hizo diagnóstico y el paciente se operó, bueno, quedó con recidivas, pero se hizo diagnóstico. Bueno, fíjense cómo se ve. No, vuelve para atrás. Que es re interesante el caso ese. Fíjense cómo se ve claramente entonces el bamboleo septal en protomesodiástole. Y lo otro que no está en los libros, Graciela, es ver la pared de la aurícula derecha, el techo de la aurícula derecha. Esto es un signo que hemos visto nosotros y nosotros lo describimos, y no hay otro grupo que lo describe, que es la falta de deslizamiento. Sí, que es la falta de deslizamiento de la pared del techo de la aurícula derecha con respecto al pericardio parital. Acá se ve bastante claro y a veces que se ve mucho más claro. Ustedes lo ven en pacientes normales, van a ver cómo se desliza. Es el lugar donde más fácil pueden ver el deslizamiento entre la pared de la aurícula y el pericardio parital. Y ahí está el espacio pericárdico chiquito. Bueno, cuando no se desliza y ven el bamboleo septal, constricción pericárdica aunque no haya calcio. Este tiene un bamboleo septal que es enorme, ¿no? Enorme. Y más en inspiración, cuando inspira peor todavía. Bueno, sigamos. Qué tarde. Bueno, entonces, tenemos signos clínicos derechos, ascitis, edemas de miembros inferiores, hepatomegalia, insuficiencia cardíaca, y no tenemos diagnóstico. Pensemos en pericardio, aunque no tengamos derrame, aunque no tengamos calcificación, pero tengámoslo al menos en la lista de posibilidades para ir a buscar. Si no pensamos, no vamos a buscar. ¿Y cuándo pensamos en constricción? Cuando haya historia previa de radiación en el tórax, con linfoma, con cáncer de mama. Cuando haya historia de falla cardíaca, especialmente de las derechas, pero que sea desproporcionada a los hallazgos que encontremos miocárdicos y valvulares. El tratamiento es quirúrgico, excepto que sea una efusivo constrictiva aguda, el tratamiento siempre es quirúrgico, se le va a hacer pericardiectomía. Hay que saber que las tasas de éxito no son muy elevadas, siempre quedan restos fundamentalmente rodeando a lo que son las venas cavas, que son difíciles de extraer. Y nuestras conclusiones es que el taponamiento es una emergencia. Luego de la emergencia, para llevarnos a nuestra casa, vamos a estudiar recién la etiología. La pericarditis constrictiva la tenemos que pensar siempre en falla cardíaca derecha con antecedentes de cirugía o trauma. Lo fundamental siempre nos lo va a dar la clínica, siempre, pero el eco va a ser la primera herramienta con los hallazgos
todos los hallazgos que vimos, y si tenemos dudas con calcio o con otras, con miocarditis o miopericarditis, bueno, la verdad que los otros métodos son de mucha ayuda. Así que bueno, ahora vamos a ver, mi presentación terminó, así que vamos a ver unos casos que nos va a presentar. Casos, sí. Un caso muy lindo que nos presenta Martín. Creo que vos tenés que dejar de compartir y yo comparto. A ver. Ahí perfecto. Muy bien. Vamos rápido y vamos a ver un poquitito esto, ¿no? Entonces, a mí con que en esta clase, una de las cosas que tiene que quedar, que generalmente quedan 5 o 6 cosas de la clase, ¿no? Pero que quede esto: paciente con ascitis, paciente con hepatomegalia, que entró por cardio, o entró por clínica. ¿Y qué tiene el paciente Benítez? No, entró con ascitis, ajá. ¿Y saben qué tiene? No, pensá en pericardio. Pensá en pericardio. Buscá pericarditis. No tiene calcio. Pensá en pericardio. Bien. Y hablando de pericardio y pensar en pericardio, esta es una chica embarazada de, a ver si tenemos 8 semanas, a ver si voy para atrás un poquito, déjenme un segundito. Bueno, acá un poco lo que hablábamos recién. Acá está, bueno. Esta chica es una chica embarazada de 8 semanas de evolución, que empezó con disnea, nos consulta, le hacemos un eco rápidamente, y miren lo que encontramos en el espacio pericárdico. El espacio pericárdico se encuentra engrosado, ecodenso, ¿sí? No parece derrame líquido, sino que parece algo inflamatorio, vaya a saber qué es, Dios sabrá qué es. Y en inspiración lo que vemos es el aplanamiento del septo y este bamboleo septal en parte, que se veía más en inspiración que en expiración. Por eso, como decíamos antes, se desenmascara a veces con la respiración. Bien. Y la pregunta es rápida: ¿usted qué haría con un paciente? Y miren, cuando yo les muestro aquí, no sé si lo pueden ver, el techo de la aurícula derecha, en esta imagen de acá, cómo no se desliza, está prácticamente fijo, cómo se ve todo el espacio pericárdico ocupado en la vista subcostal, y cuando inspira se ve más el bamboleo septal, en prototelediástole, ahí se ve, del lado derecho es en inspiración, miren cómo se ve mucho más, es el látigo también. A veces pongo un látigo en informe, se observa un látigo en protomesodiástole compatible con, seguramente, constricción pericárdica. Bueno, la pregunta es: 8 semanas de embarazo, paciente con disnea, la internamos. ¿Usted qué haría? ¿Suspende el embarazo ante esto? Estamos en 8 semanas nada más, faltan 7 meses todavía. ¿Tratamiento médico con antiinflamatorios? ¿O no hace nada, espera y reza? Si es que cree en algo. ¿Usted qué haría, doctora Reyes? Rápido. Yo lo espero. Usted la espera. Vamos entonces a las respuestas. ¿Qué hace la gente? Suspensión del embarazo 14%, tratamiento con antiinflamatorios 58%, nada, espero. La pregunta que yo les hago es: ¿qué antiinflamatorio les darían a una paciente con 8 semanas de embarazo? Exacto. Dígame cuál, porque yo no sé. Porque todos los que dije en su momento en el Ateneo cuando lo presentamos dijeron no. Bueno, les cuento cómo siguió la paciente. Lo que se hizo fue nada. Fue un Ateneo muy discutido, imagínense la discusión que hemos tenido, un caso para discutir muchísimo, sí. Pero no se hizo absolutamente nada y dijimos: esperemos a ver cómo evoluciona, y miren cómo evolucionó. Ahí están las preguntas, ya pasó. ¿Cómo evolucionó? Y ahí lo tienen a los 10 días, yo no veo bien porque tengo la pantalla, a los 10 días, sí, 10 días, ¿no? 10 días, miren cómo evolucionó en forma espontánea, no sabemos qué tuvo, no se le hizo ningún tratamiento, y evidentemente tuvo una inflamación idiopática de origen no claro, que le quedó un poco de bamboleo, pero ella cursó su embarazo en forma normal, por supuesto, embarazo de alto riesgo, muy cuidada, pero tuvo su hijo, y esto desapareció y en los controles no apareció más. La realidad es que no pudimos saber, el laboratorio no nos ayudó en absolutamente nada, y no se le hizo absolutamente nada. Bien, una inflamación idiopática y transitoria, por suerte para ella. Idiopática, exactamente. La primera causa.
Sí, y miren cómo quedó el eje corto, ¿no? Sigue engrosado todo, sigue restringente, es cierto, pero ese espacio pericárdico ocupado, que tenía más de 1 centímetro, como vemos ahí, desapareció y el ventrículo tiene una mejor diástole y por ende una mejor sístole también. Bien, vamos rápido a otro caso. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca derecha sin etiología clara. Otro paciente que no tenía calcio en el pericardio, pero sí tenía signos derechos clarísimos. Y tenía esto que estamos viendo acá, que es un derrame pericárdico leve, y este engrosamiento tanto del pericardio parietal como del epicardio, que involucra la grasa subepicárdica más el pericardio visceral. Fuimos a la cirugía directamente, les cuento rápido porque no hay tiempo, porque hay otro caso que quiero que tengamos más tiempo. Fue a cirugía porque dije que tenía una constricción pericárdica, no me crecieron, tuve que luchar con este paciente, le mostré el bamboleo septal varias veces, no hicimos resonancia porque no había en ese momento en nuestro servicio, y los tuve que convencer que con este bamboleo y esto es lo que tenía el paciente, era una constricción pericárdica, no se movía la pared de la aurícula derecha arriba, como vemos ustedes en la parte inferior de la imagen, lo que sería el techo de la aurícula estaba engrosado, ahí no había derrame, había algo hipodenso, y esto es constricción pericárdica, y así fue. Y cuando abren, miren cómo se imagina, está como comprimido todo el pericardio. Cuando abren el pericardio parietal, es como que se imagina la cavidad porque está como a tensión, está toda a tensión. Entonces, primero que tienen todos focos hemorrágicos, como ven ustedes ahí, focos inflamatorios y focos hemorrágicos, y cuando abren el pericardio salen como globitos, plop, 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 que es la cámara que está a tensión por culpa de este pericardio rígido y demás, ¿no? No sé si les recomiendo que entren siempre a quirófano para ver y para grabar, porque es la forma que tenemos de realmente aprender. Bien, ¿lo viste bien, Grace? Lo vi, perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto, espectacular. Un poco más, a ver si vemos alguna imaginación. Miren ahí. Ahí comienzan a verse los globitos. Y ahí, hasta ahora el cirujano. En vivo estamos haciéndolo. Cuesta cuando uno no le creen, ¿eh? Porque a veces es difícil. Nosotros lo mostramos ya cocinado el caso, pero... No nos creen mucho. Y les cuento que los cirujanos no solo que no nos creen, sino que no les gusta operar, no les gusta. ¿Por qué? Porque saben bien que no son resultados satisfactorios habitualmente y es una cirugía de riesgo. No les gusta operar esto. Y algo importante, Martín, en este era por constricción, pero muy importante es decir dónde está la mayor cuantía del derrame, porque hay veces, si no es el cámara anterior y es solo posterior, tenés que pelearte 3 veces más de lo que te peleas siempre para los... Claro, por eso le decía, cuando hay calcio es muy fácil, pero cuando no hay calcio, ahí es cuando entramos y ahí es cuando realmente nuestra intuición, nuestra profundización del estudio, nuestra imaginación y todo lo que ponemos en un estudio, cuando vemos que hay algo que no anda y lo estamos buscando y lo intuimos, la intuición, que como decía Einstein, es más importante que el conocimiento, la intuición es lo que vale al buscar una constricción sin calcio. Pero déjame que te corrija algo. La intuición la podés tener solamente si tenés conocimiento. Si no, podemos discutir eso, ¿no? Podemos discutir, doctora, porque usted vio, no sé si usted vio la fórmula que dice de intuición, que intuición equivalía al producto del conocimiento por la habilidad y por la experiencia. Sí, obviamente. De habilidad más conocimiento más experiencia, pero la intuición es el producto de... bueno, podemos discutir eso, y por supuesto no sé si tengo razón. Pero bueno, ¿y si la intuición es adquirida o es congénita? ¿Se adquiere la intuición? Se nos va el tiempo así seguimos discutiendo, así que vamos al caso. Bueno, vamos entonces a este caso. Una mujer de 32 años, tabaquista, que ingresa en emergencia. Este caso es fantástico. Les pido, ya nos vamos, pero les pido que escuchen esto porque es muy interesante. Ingresa en emergencia por dolor abdominal, diarrea, vómitos. Una chica joven, no tenía nada, no aparentemente nada, ingresa por guardia, ingresa por dolor en la panza y con diarrea y vómitos. Y entonces, ¿qué hacen? Llaman al cirujano. El cirujano le dice abdominal. Ok, como tenía la panza dura de más, dicen, bueno, vamos a ver si hay líquido, y le hacen una laparoscopía exploratoria. Le sacan 800 mililitros de líquido citrino sin encontrar absolutamente nada.
habían encontrado líquido libre en el abdomen, en la tomografía, punzan la paroscopía y encuentran 800 mililitros de líquido, pero sin nada. La paciente no evoluciona bien, evoluciona muy mal. En la recuperación de esta laparoscopía, hace hipotensión arterial, mala respuesta a la expansión, le pusieron cristaloides, le pusieron líquido, hipotencia, líquido, taquicardia, por lo cual se decide su internación en terapia intensiva, donde la siguen expandiendo. O sea, fue vista por un cirujano y por un terapista. El examen físico, bueno, acá rápidamente lo pueden leer ustedes, nada muy importante, no incurvitación yugular, hepatomegalia muy dolorosa, no le podías palpar el hígado porque le dolía la panza, le dio un montón, por eso pensaban en abdomen agudo, hipotensa, taquicárdica y con una saturación del 100% y una frecuencia cardíaca de 24 por minuto. Hipernéica. Bueno, fiebre, nada importante. O sea, seguimos. Parcial tolerancia al decúbito. Los ruidos se escuchaban poco, hipofonéticos. En el laboratorio, rápidamente de ingreso, les cuento que tenía blancos aumentados casi 20.000 y serología viral para influenza, tipo A. El resto, no hay nada importante para contar. Electrocardiograma, rápidamente que ven, hipovoltaje. Claro, microvoltaje. Acá tiene microvoltaje. Este es un electro con microvoltaje, claramente microvoltaje. Vamos entonces a la tomografía. Tomografía de grasa a grasa. Recuerden que la grasa se ve negra. Entonces, esta es la grasa epicárdica, luego la grasa extrapericárdica que no se ve y lo otro es espacio pericárdico. O sea, espacio pericárdico ocupado. ¿Por qué? No sé. Pero el espacio pericárdico en tomografía está ocupado. Y no se hizo con contraste esto. Vamos al eco. Al fin llegaron los cardiólogos, llegamos los cardiólogos y ya le había visto un cirujano, un terapista y ahora llamamos al cardiólogo. Llegó el cardiólogo y dijo, yo si no tengo un eco no, ni opino. Le hacemos el eco y encontramos engrosamiento parietal difuso importante en una paciente sin antecedentes de absolutamente nada que lo justifique. Con lo cual, tengo una paciente en estado de shock con espesor parietal aumentado de esta manera, sin antecedentes, lo primero que pienso es edema miocárdico. Exacto. Esta chica tiene edema miocárdico, tiene una miocarditis seguro. Y además tiene derrame pericárdico y ahí vemos el pericardio parietal, que no está muy engrosado, y el epicardio que está restringente y un poco engrosado y difuso, seguramente hay inflamación de la grasa, inflamación de todo lo que es el pericardio visceral y todo esto que hablamos hoy muy bien. Bueno, bien, troponina T aumentada a 241, ProBNP 4.900, lo cual implicaba un aumento interesante de presión en el aurícula izquierda y demás, y una variación respiratoria de un 30%, creo que está un poquito aumentada, implicaba también compromiso hemodinámico por este derrame pericárdico. ¿Sí? Bien, seguimos. Esto es post-laparotomía. Seguimos un poquito más. Bien, vuelvo a decir, no tenía ingurgitación yugular y el pulso parodontal era negativo. ¿Ok? O sea que no tenía el signo típico de taponamiento clínico que tenemos cuando sabemos, cuando lo hacemos el pulso parodontal. Bien. Seguimos viendo, entonces, vos habías pedido un Doppler tisular, aquí vemos una onda basal bastante baja, de 6 centímetros por segundo, a nivel del septum, con lo cual implica, obviamente, miocarditis, sin lugar a dudas. Seguimos un poquito más. La paciente entra en shock, mala mecánica ventilatoria, ARM, se decide colocación de catéter de Swan-Ganz, shock cardiogénico, inotrópicos, y le diría prácticamente que ya la estábamos poniendo en lista de trasplante, o en ECMO, o lo que quieran en ese momento, porque la paciente se nos iba. La sensación que tuvimos es que la paciente se nos va, que no tenemos nada que hacer, estamos en una miopericarditis fulminante y se nos va. Se le pone el SWAN y las primeras medidas son una US de 23, una PVC de 9 y un índice cardíaco muy bajo, lo cual estábamos en estado de shock, obviamente, con aumento de presión del lado derecho. Esta es la curva de ProBNP de todo, pero para que veamos un poquito que llegó hasta 12.000 de ProBNP y troponina T llegó hasta 600 como compromiso cardíaco. El eco basal post-laparotomía es el que le mostré y miren el eco a las 36 horas, cuando ya estábamos prácticamente desahuciada, más aumento de grosor parietal, más derrame pericárdico, peor función sistólica y hemodinámicamente muy mal. Seguimos un poquito más.
seguimos en estado de shock y mírenlo cómo se ve de subcostal y se ve entonces, como decíamos antes, un poco de colapso, bastante colapso, digamos, del ventrículo derecho, no tanto de la aurícula derecha, y como ven ustedes aquí, estábamos dilucidando qué hacíamos con la paciente. ¿El derrame pericárdico era severo? Y bueno, depende si uno lo cuantifica de un lado, del otro, 2 centímetros alrededor no tenía 2 en un lado, pero 1 en otro. La pregunta es, ¿cuánto daño le estaba haciendo este derrame a una miocarditis, ¿sí?, con compromiso pericárdico? Exacto. ¿Cuánto daño le está haciendo? Bueno, no, y además, ¿cómo? si fue por una influenza, no tenía tanta evolución, tuvo una infección viral y no tuvo tanto tiempo evolutivo, ¿no? No, ingresa con asma de agudo. Entonces, vamos a ver si podemos, a las preguntas. La variación respiratoria era 37% del lado izquierdo, un poquito más del lado derecho, y ahora sí, el Swan-Ganz muestra presiones igualadas. Mira. Es decir, se igualó la wedge con la PVC. ¿Y esto qué significa? Compromiso hemodinámico. Que ese líquido que estaba ahí estaba generando un compromiso hemodinámico. Ok, entonces la pregunta no estoy. Se decide a partir de este hallazgo, después de mucha discusión, una ventana pleuropericárdica de urgencia. El líquido pericárdico que se sacó fueron 350 mililitros a 400 mililitros, un líquido pleural de 200 mililitros, y se observó franca mejoría hemodinámica con disminución progresiva de la medicación hidrotópica. O sea, la paciente mejoró. Pero entró en neumopatía intrahospitalaria y hubo que, otra vez, shock séptico también, y hubo que tratar la neumopatía intrahospitalaria como estamos viendo acá. Bien. Ahora, y esta es la pregunta, y nos vamos a cenar. Fue tratada por un cirujano y después por un terapista. Por último, por un cardiólogo. Pasó por shock cardiogénico, tapolamiento cardíaco y sepsis por neumonía intrahospitalaria. ¿Qué pasó el día 12 de internación? ¿Se le cayó el techo? Pues ya, más no le podía pasar, pobre. Mejoría global, progresión de la enfermedad con disfunción del ventrículo izquierdo, pericarditis constrictiva de difícil manejo y siguió con constricción pericárdica y la estamos viendo todavía, o falleció. ¿Qué te parece a vos, Grace? ¿Qué le pasó? Rápido que nos vamos. Para mí mejoró. Ok, vamos a las respuestas. Mejoría global, 54%, por ciento de la enfermedad, y murió 14%. Bueno, les doy entonces, tenemos gente muy instruida porque, muy bien, cerramos entonces. La señora mejoró, y miren, el día 12, impecable. Otra paciente. El espesor miocárdico, mirá lo que es. El espesor disminuyó. El derrame se fue. El pericardio, no les digo que parece normal, pero casi. Es más, les puedo asegurar que es la misma paciente, porque uno va a preguntar, Noel, 12 días nada más, después de darla casi por fallecida, y decir que estábamos poniéndola en lista de trasplante, la ventana pleuropericárdica, a partir de la ventana pleuropericárdica, mejoró, toda la hemodinámica mejoró, todo. No fueron los inotrópicos, fue la ventana el cambio fue en el momento. Yo estaba presenciando y me di cuenta por el eco, que le hice después, el cambio que había tenido post-ventana. Bueno. Claro, porque ahí le aumentaron los gradientes y mejora en el acto. Mejoró todo, y la inflamación se fue yendo, además tenía, por supuesto, terapia antiinflamatoria y demás, y el día 12, entonces, mire cómo evolucionó día 1, día 3 y día 12, y la paciente se fue de alta y tenía. La pregunta es, ¿pero por qué le pasó esto? ¿Por qué es un desastre tan grande? Bueno, la explicación está acá. Después, como ella entró por guardia y no hubo mucho interrogatorio y demás, entonces le pedimos a la familia que nos traiga todos los antecedentes. Ok. A propósito de esto, les cuento que lo que tenía era un exudado no complicado, no bacteriano, de acuerdo al análisis, y no había células atípicas, y esto es importante, la biopsia que se hizo extrayendo la ventana pleuropericárdica, lo que se pudo sacar, mostró una inflamación crónica no tan importante, había hiperplasia, se veía bandas hialinas fibrosas y vasos de deformación, pero no nada demasiado agudo, como que esto venía crónicamente de antes. Claro. Entonces, le pedimos a la familia que nos traiga toda la historia de ella, y resulta ser
que existió 6 años antes un probable diagnóstico de pericarditis que no fue después evaluado. Evidentemente, quizás esta chica estaba haciendo alguna intercurrencia o una susceptibilidad especial y tenía el pericárdico inelástico, no era un pericárdico elástico. Entonces, un poco de derrame más la miocarditis hizo un desastre en ese momento, ¿no? Que ayudó todo junto. Aquí está, tuvo una neumonitis y le decían que tenía compromiso del corazón. Bueno, nosotros pensamos que evidentemente esta chica tuvo algo de eso. Bueno, muy bien. Nos vamos de acá y ya terminamos. Y este es otro paciente que tenía constricción pericárdica y miren cómo se ve el techo de la aurícula derecha que no se mueve, no hay fricción. Miren, este es un signo, insisto, es nuestro, el signo del sanatorio de la Trinidad, si quieren póngale. No está escrito, no, yo no lo vi escrito. Y lo pongo en los informes. Por supuesto que el bamboleo septal es clarísimo en protomesodiástole. Este es un paciente que tenía una condición pericárdica sin calcio y también dio vuelta por toda la Argentina y no sabemos qué tenía. Grace, un placer tenerte aquí. Nos pasamos un rato a la hora. La verdad que da para muchísimo hablar de esto. Habría que hacer un curso de pericardio, de 6 horas de pericardio. Yo creo que derribar el mito de que el pericardio es aburrido, ya con eso nos consideramos hechos. Sí, y entender por qué pasan las cosas, entender cómo es el gradiente transpericárdico, entender que cuando hay colapso es porque hay más presión adentro del pericardio que en la cámara, en el momento del ciclo cardíaco que pasa eso, y cuando no hay colapso, ojo, porque puede tener aumento de presión todo el circuito derecho, entonces enmascara un supuesto taponamiento. En fin, hay un montón de cosas Tenerlo que en cuenta. Claro, Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Bueno, doctora Reyes, mil gracias por tenerla aquí, otra vez, otro año como siempre. Gracias a ustedes, bueno, por invitarme, pero el año que viene nos veremos de vuelta. Por ahí hablamos de lo mismo o de otras cosas, porque el público... Sobre todo un día podemos hacerle alguna charla filosófica acerca de la intuición en ecocardiografía. Y yo hablando de la intuición también tiene que ver qué fracción de disección tiene ese paciente, y uno dice 35%, hace la cuenta y hasta que no le da 35 no para. ¿Y eso qué es, doctora Reyes? ¿Qué es eso? Lo hace la gente de cámara gamma también, lo hace la gente de resonancia. Hasta que no da lo que creo que tiene, no paro. ¿Qué es eso? Eso es verdad. Tesón. Bueno, nos vamos con esa incógnita. Si la intuición es adquirida o es hereditaria, y es además un signo de inteligencia. Doctora Analía, gracias por estar aquí, como siempre. Doctor Mauro, gracias. Doctores, hasta el miércoles que viene con miocardiopatía hipertrófica, el lado B de la miocardiopatía hipertrófica la voy a dar yo, y a ver quién va a ser mi abogado del diablo. Unos cuantos quieren ser abogado del diablo mío, ¿no? Ya hay una fila que me quiere cuestionar. Doctores, no hay más tiempo hoy, lamentablemente no podemos hacer preguntas. Analía, ¿algo más para decir? No, nada más, las preguntas se fueron respondiendo de la clase. Bien, Mauro. Totalmente, se fueron respondiendo con la clase las preguntas. Bueno, y doctora Reyes, excelente presentación. La doctora es una genia, por eso es una de nuestras invitadas de honor, y la esperamos el próximo año otra vez, como siempre. Muchas Doctores gracias. de toda Latinoamérica y Argentina, doctoras, muchas gracias. Nos vamos a cenar hasta el miércoles que viene. Chao, chao. Chao, chao.